Estamos agradecidos con Dios porque esta nueva semana de estudio de la Palabra de Dios vamos a hablar de un tema que es muy importante para nuestro desarrollo espiritual y para nuestra propia peregrinación de aquí al momento en que Jesús venga por segunda vez. Porque recordemos, lo hemos dicho antes, pero queremos recordarlo ahora, con lo que hemos estado estudiando y que nuestro pastor Dani Perla nos ha ayudado a ir profundizando, estamos viendo cómo esto que sucedió en el pasado también tiene mucho que decirnos sobre nuestra vida hoy, la vida del pueblo de Dios hoy, que estamos esperando la gran liberación. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es importante, especialmente este día domingo, quiero decir, y es aguas amargas. Ya vamos a ver por qué este tema resulta tan importante. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, hoy venimos ante tu presencia pidiendo ayuda para reconocer cómo a veces actuamos, muchas veces de hecho, como el pueblo de Israel, y qué lecciones necesitamos aprender nosotros de la experiencia del pueblo de Israel. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, para el día de hoy, en esta lección que vamos a considerar, ya iremos al texto bíblico, me resulta interesante algo. Acaban de ser liberados del pueblo de Egipto, los israelitas, de una manera asombrosa. Cruzaron el Mar Rojo, Dios destruyó el ejército de Faraón y a Faraón mismo, según lo relata Salmos, y pareciera que con esta manifestación de poder, pues de ahí en adelante las cosas debieron haber sido mejor espiritualmente hablando para el pueblo, y el peregrinaje que vendría les debería enseñar algunas lecciones que debieron haber estado más receptivos a aceptar. Pero cuando leemos algunos textos como el que vamos a considerar en este momento, parece que la realidad es otra. Y quiero leer justamente Éxodo capítulo 15 y vamos a leer del verso 22 en adelante, justo después de haber cruzado el Mar Rojo y de haber alabado a Dios por sus grandes maravillas. Y dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Comenzando a analizar esta historia, pastor, ¿por qué es que el pueblo de Israel lo primero que hace ante la primera dificultad que se encuentran en el camino ahora hacia la tierra prometida es murmurar? ¿Qué hay aquí de fondo que nos muestra nuestra realidad, la realidad del corazón humano, y qué lecciones nosotros mismos tenemos que comenzar a aprender? Bueno, realmente yo creo que esto no sucede a todos nosotros. A mí me gustó cómo en la introducción de la lección hace una pregunta. Después de decir, no aprendieron estas lecciones tan fácilmente, pero ¿quién lo hace? Sí. ¿Por qué el pueblo de Israel está murmurando? Yo creo que aquí tenemos una palabra, después de haber visto la abundante manifestación del poder de Dios al cruzar el Mar Rojo. Creo que ya ahora ellos tenían una expectativa. Sí. Entonces lo que muchas veces nos hace murmurar cuando algo no se cumple es precisamente las expectativas que tenemos. Tiene razón. El pueblo de Israel pensó que el camino iba a ser tan fácil. Bueno, aquí ya Dios envió las plagas a Egipto, ya nos sacó, ya vimos que destruyó al faraón, ahora estamos libres en el desierto. Recuerden que comenzaron a cantar, María iba repitiendo ese canto que Moisés había compuesto ahí recién saliendo del mar. Iban contentos, iban con una gran algarabía, pero ahora han pasado algunos días, las provisiones que llevaban de seguro se terminaron
y entonces ahora comienzan a murmurar. Noten que aquí dice contra Moisés. Así comenzó, porque esta semana vamos a estar viendo diferentes pruebas que Dios le hizo. Aquí en la prueba del agua, del tiempo, de la comida. Nuevamente vuelve a haber problemas con el agua. Y entonces creo que eso también nos sucede. Pensamos que el camino va a ser más fácil de lo que realmente quisiéramos que no sucediera, y es que hubiera dificultades. Ese es el gran problema que ahora estamos viendo aquí. Y ahora, ¿qué lecciones podemos encontrar aquí, pastor? Porque, bueno, al leer el texto, cuando uno ve esto de cómo Dios resuelve, es curioso que Dios le da directamente a Moisés una orden de cómo va a endulzar las aguas, y en este momento al menos, ni siquiera le está pidiendo al pueblo de Israel que crean. Luego le va a dar ciertos estatutos, ciertas condiciones. Le voy a hacer luego una pregunta sobre eso, ciertos requerimientos, si puedo usar esa palabra. Pero ahora les resuelve el problema a pesar de la murmuración. ¿Y por qué es que Dios permitió en primer lugar que no tuvieran el agua inmediatamente y ahora se los resuelve a pesar de cómo están actuando? Sí, recordemos que no tenían agua, pero llegaron a un lugar que había agua. Y este lugar, aunque tenía agua, no era el agua adecuada para beber. Entonces le pusieron Mara a ese lugar. Y esto es lo que sucede, hermano Gerson, cuando uno dice, bueno, no tengo esto, luego le llega, no, pero no es así como yo lo quería, no es en la forma que yo lo deseo. Entonces Dios hace algo. Dios le muestra a Moisés un árbol, y Moisés lo deposita ahí en el agua, y entonces no sabemos, me imagino alguna, ya sea alguna rama, alguna parte de él, y entonces el agua ahora tiene buen sabor. ¿Sabe que estaba leyendo que hasta el día de hoy ese lugar tiene un agua que no sirve, un agua amarga? Quiere decir que el milagro solo fue para ese momento, solo fue para esa circunstancia. Entonces lo que Dios está demostrando, ¿qué les quería demostrar Dios ahí? Ahí claramente lo dice. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Luego les dice, si oyes a Jehová atentamente a la voz de Jehová tu Dios y haces, o sea, y obedeces. Aquí Dios les quería mostrar el valor de la obediencia para vivir las leyes de la salud, para la salud. Dios no solamente los había liberado de Egipto, ahora quería librarlos de las enfermedades de los egipcios también, porque ese es el punto. Dios quiere hacer una liberación total. Se ha descubierto hasta el día de hoy, por ejemplo, hay una momia, si fuera auténtica, la momia es auténtica, pero si fuera el personaje del que se habla, se ha descubierto una momia y se dice que es la de Hatshepsut, y se ha descubierto que tenía diabetes, obesidad y otras enfermedades. Entonces Dios quería no solamente que el pueblo ya salió de Egipto, sino barrer con todos esos hábitos, costumbres que dañaban la salud. Entonces, en este primer escenario lo que tenemos aquí es esa relación entre la obediencia y la salud. Y la salud, Dios quería mostrarle eso al pueblo, porque incluso noten que la curación para el agua fue algo natural, natural. Entonces, aquí hay varias lecciones que podemos ir construyendo de ese tipo. Y solo me gustaría, para nuestra reflexión de hoy, hacer esta pregunta, porque que tiene que ver con esto de los estatutos, los mandamientos que Dios les dio, como usted decía, para ayudarles a ellos a ser obedientes respecto a la palabra de Dios. Pero vivimos en una sociedad, y yo he leído esto ahí en algunos comentarios, gente que de repente escribe algunas cosas, y me ha llamado la atención, y por eso le hago la pregunta, y es, si Dios ama incondicionalmente, y claro que Dios ama incondicionalmente, ¿por qué tendría que ponerle estas condiciones al pueblo? ¿Acaso no lo acaba de liberar? Algunos piensan que cuando uno dice, pero solo pueden obtenerse esto, si se hace esto, es como si estuviéramos limitando a Dios, o como si Dios no fuera el que está poniendo las condiciones, sino nosotros los seres humanos. Hay toda una corriente de pensamiento sobre esto, pastor, y por eso le hago la pregunta. Bueno, realmente ahí está la frase, y allí los probó. Interesante que esta palabra se usa también en Génesis 22, cuando Dios probó a Abraham, y sabe que esta palabra también puede ser traducida como adiestrar.
adiestrar, porque la Biblia dice claramente que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal, así que Él no prueba a nadie en ese sentido, sino que lo que Dios quería era que la fe de ellos fuera fortalecida. Dios quería que ellos vieran que había una relación de leyes, porque Dios hizo su mundo basado en las leyes, en la ley de amor, y Dios quiere que nosotros aprendamos que si esas leyes no se cumplen, hay consecuencias. Y Él no puede quitar esas consecuencias, porque entonces estaría violando el propio fundamento de su gobierno. Entonces creo que es por amor a sus criaturas. El asunto es, hermano Gerson, que nosotros estamos tan acostumbrados a violar las leyes, que cuando Dios nos pide que sigamos algo que es correcto, pensamos que Dios nos está limitando nuestra libertad, pero es totalmente lo contrario, es la violación de las leyes lo que limita nuestra libertad. Sí. Por eso Dios quiere que nosotros obedezcamos y sigamos sus mandamientos. Muy bien, bueno, tenemos esto porque esto habla de la cooperación humana, ¿verdad? Hablar de la obediencia es la parte que nos corresponde hacer, pero es claro que quien hizo el milagro fue Dios, Dios se encargó. Me gustaría, pastor, que orara justamente por esto con nosotros, por nosotros, para que hoy aprendamos a confiar que Dios tiene un plan y su plan siempre será nuestro bienestar. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos muestras que hay mucho que tenemos que aprender todavía en el camino, que la liberación del pecado se cumple, si lo podemos decir, en varias etapas, ya que es un mal tan grande que era imposible salvarnos, pero te damos gracias porque tú nos has salvado y estás haciendo todo lo que está a tu alcance y lo has hecho ya para que seamos salvos. Ayúdanos a aceptar tu don, a escuchar tu voz y obedecerte en el nombre de Jesús. Amén.